Hola amigos de NetTrainers, este es un lab de tunelización GRE. La idea, ¿no es cierto?, de este laboratorio es que puedan probar, ¿no es cierto?, los participantes a los cursos lo que es una tunelización GRE sobre IP y fundamentalmente también establecer una sesión de ruteo sobre una tunelización GRE, en este caso un OSPF, ¿cierto?, que se establece a través de un túnel GRE. Entonces en este caso hemos puesto un escenario, ¿no es cierto?, en donde habrían una empresa, tiene algunos sitios remotos, uno que se llama Bodega Pellines, otro se llama Planta Yanquihue, se conectan básicamente vía internet, porque ustedes como pueden ver acá son rangos de direcciones públicas, entonces se conectan vía internet hacia un sitio central que dice Corporativo Puerto Montt. Entonces en el fondo van a establecer una sesión con esas direcciones públicas, pero sobre esa conexión van a establecer un túnel GRE entre ellos, o sea, punto a punto, ¿cierto? O sea, Bodega Pellines contra Corp PMC y también Planta Yanquihue contra Corp PMC. Entonces, sobre esa sesión OSPF van a traficar rutas internas. Por ende, el router que hace las veces de ISP, él no va a tener conocimiento de esas redes internas, él solamente va a traficar paquetes públicos, ¿cierto? Como haría cualquier ISP. Entonces sobre los paquetes IP normales van a ir, ¿no es cierto?, dentro otros paquetes que son en el fondo el tráfico, ¿no es cierto?, la sesión de enrutamiento de, de ese enrutamiento privado, que en este caso son las redes propias o corporativas dentro de la empresa. Entonces en el fondo tenemos una tunelización GRE que se está utilizando en este caso para establecer sesiones de protocolo de ruteo privado entre distintas sucursales de una determinada empresa. Esa es la idea del lab, ¿ya? Ahora también se especifica que cuando estos usuarios que están en estas sucursales, ¿no es cierto?, ellos quieran salir a internet, navegar por internet, alguien podría decir, bueno, lo hacen de forma directa ya que ya están conectados a la internet. Pero no, pero en nuestro caso se solicita que ellos hagan un full tunneling, o sea, todo se va por el túnel GRE, todo el tráfico se va por el túnel GRE, o sea, llega hasta el terminador del túnel GRE, que sería Corp PMC, y aquí el tráfico da la vuelta y se va a internet. O sea, sería lo que se llama un hairpinning. El router Corp PMC haría eso, se llama un hairpinning. Cuando esto ya se lleva más a escenarios de tipo VPN, se dice que es un full tunneling. O sea, estas sucursales tunelizan todo el tráfico hacia el sitio central y de ahí el tráfico se da la vuelta en U y se va a la internet. Eso en el fondo es para hacer que todos los demás sitios remotos, ¿cierto?, pasen por un sitio central en donde se aplican políticas de filtrado en internet. Acá lo vemos con un router que se llama Corp PMC desde el punto de vista de routing, pero en la práctica, bueno, generalmente esa tarea la hace un firewall, ¿ya? Entonces, fundamentalmente acá este es el equipo de Bodega Pellines. En el fondo lo que tenemos que implementar, ¿no es cierto?, es un túnel, ¿cierto? Un túnel GRE. La conectividad a internet es como irrelevante, ¿cierto? Lo importante es tener el túnel, ¿cierto? Entonces acá tenemos un túnel que lo hemos direccionado, especificamos cuál es el tunnel source y cuáles son el destination. Eso es lo más importante de este equipo. Una vez que tenemos definido el túnel, también establecemos la sesión OSPF. En este caso solamente agregamos dos comandos network, uno que tiene que ver con la LAN interna y el otro que tiene que ver con la IP del túnel, ¿cierto?, con la red del túnel. Eso básicamente es lo que necesitamos implementar en ese equipo de Bodega Pellines. El equipo de acá de Planta Yanquihue es idéntico, también necesita crear el túnel y después especificar la sesión de ruteo en donde declaramos la red local y la red del túnel. El equipo ISP solamente tiene IP en sus puertas, ¿no? Él no está haciendo participando en ningún proceso de enrutamiento. Él solamente está haciendo ruteo de paquetes, pero no está participando en ningún protocolo de enrutamiento.
Entonces, por el lado, ¿no es cierto?, del equipo, acá, este es el equipo Corp PMC, ¿ya? Bueno, acá en el fondo, como los túneles GRE son túneles punto a punto, entonces necesitamos establecer dos túneles GRE. Uno va hacia Bodega Pellines y el otro va hacia Planta Yanquihue. Hay dos túneles GRE con sus respectivos direccionamientos, ¿cierto? Acá, si ustedes se fijan, entonces tenemos un túnel 0 y un túnel 1. Si nos fijamos en las configuraciones de esos túneles, ahí está el túnel 0 con su tunnel source y tunnel destination, y también un túnel 1 con su IP, que es una IP ficticia, en realidad es solo para direccionar el túnel, el tunnel source y el tunnel destination. ¿Okay? Eso es muy importante para que se establezcan esos túneles. Después de eso, básicamente tenemos la parte OSPF, que es donde declaramos, ¿no es cierto?, las redes de esos túneles. También la red de la LAN interna, en este caso la LAN interna 10.120.120.0/23. Acá tenemos que tener, ¿no es cierto?, esas LAN internas, y con eso ya se empiezan a establecer las sesiones OSPF, pero sobre, ¿no es cierto?, el túnel. ¿Sí? De hecho, en este equipo, que es el corporativo, hacemos un show IP OSPF en Neighbors. ¿Okay? Ustedes van a ver, tenemos en el fondo tres sesiones, claro, porque una es contra las dos, son dos contra las sucursales remotas, más una con la estación interna. Entonces tenemos la que está aquí, que es la sesión interna con el switch core, y las otras dos son las sesiones contra los sitios que están en los sitios remotos, y todas son por las interfaces túneles respectivas. ¿Okay? Entonces, gracias a que el equipo Corp PMC, el corporativo, fíjense que dentro de su configuración de OSPF tiene, ¿no es cierto?, un Default Information Originate. En este caso también con Always. Default Information Originate. Eso significa que entonces los equipos remotos van a aprender, ¿no es cierto?, una ruta por default por OSPF, que en este caso es por el túnel. Ahí se fijan, dentro de la tabla de rutas del equipo Bodega Pellines encontramos un OSPF external 2, un 0000, una default, y está aprendida por el túnel. En fondo, ¿para qué es eso? Para decirle a nuestro router que todo el tráfico que va hacia internet lo tiene que enviar por el túnel GRE. O sea, no tiene que enviar tráfico localmente a la internet, sino que todo va por la tunelización, porque nos van a aplicar políticas de seguridad en este equipo central. Entonces tenemos que pasar por él. Tenemos que pasar. Lo mismo va a pasar con este equipo de Planta Yanquihue. Él también va a recibir esa ruta default, ¿no es cierto? También aquí está el equipo de Yanquihue. Como él ya pidió, ya tiene una sesión de enrutamiento. Ahí está. Y por su túnel 0, ¿cierto? Y si hacemos una ruta, mostrar las rutas, vemos que también tiene una ruta por default y aprendida por el túnel, ¿cierto? Esa es la idea. Ojo que acá, como en el fondo tenemos que establecer esas tunelizaciones para poder crear, para que puedan existir esas sesiones de ruteo. Primero, cuando creamos el túnel, tenemos que decirle, por ejemplo, en Bodega Pellines, decirle que el tunnel destination es la IP de acá del lado remoto. Entonces, ¿cómo él sabe llegar a ese lado remoto? Bueno, tenemos que crear unas rutas estáticas para ello. En el fondo hay que crear una ruta estática para llegar a ese IP. Y ahí con eso el equipo va a poder establecer bien la sesión de túnel, y por ende va a poder establecer la sesión de OSPF sobre ese túnel. En el fondo tenemos que crear esas IP estáticas, esas redes estáticas o rutas estáticas, mejor dicho, primeramente, para que después se pueda establecer el túnel. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos nuestro tráfico, todo el tráfico que va a la internet, va, tanto el que va, por ejemplo, de esta sección a la otra sucursal remota, a la corporativa de Puerto Montt, tanto ese tráfico como el que además va a la internet, todo tiene que llegar a Corp PMC. El que va a internet después se tiene que dar la vuelta. Entonces, para ello es que se tiene que configurar un hairpin en el equipo de Corp PMC, y ese hairpin básicamente tiene una forma bien especial de configurarse,
siempre se ha hecho de esa forma, que en el fondo creando un route map. Entonces tenemos que crear una interfaz virtual. En este caso se crea una interfaz de loopback en este equipo Core PMC, una interfaz de loopback que se le puede poner cualquier direccionamiento, eso da lo mismo, un direccionamiento nomás, y esa puerta se le pone IPNAT inside. Después, por otro lado, la puerta por donde vamos a salir hacia la internet, que es la fase TN00, esa puerta va a ser la interfaz outside. Ustedes se fijan acá, aquí está la 00, la interfaz outside. El tema es que cuando los paquetes que lleguen acá, que lleguen desde estos usuarios de estos sitios remotos, esos paquetes se tienen que enrutar de acuerdo a una política. Se tiene que existir lo que se llama un policy based routing, en donde como que se enrutan hacia la loopback, y la loopback, al tener un IPNAT inside, asume que es como que estuviera en el paquete entrando por ahí, pero después ese paquete tiene que salir hacia dónde, salir hacia la internet, y entonces sale por la fase TN00, que es IPNAT outside. Entonces ahí en el fondo el paquete pasa por una puerta IPNAT inside, IPNAT outside, y se natea, y con eso sale a la internet nateada. Entonces lo que se tiene que hacer acá es crear ese déjenme ver acá cuál es el router en cuestión, ¿cierto? Tenemos que crear la lista de acceso que define cuál es el tráfico que hay que natear. Hay que crear esa lista de acceso. Entonces acá ustedes se fijan que aquí está definida esa IP Access List estándar nateo. ¿A quiénes hay que natear? Bueno, hay que natear a los clientes que vienen de las sucursales remotas, que son los 191.168.100 con máscara 254. En el fondo ahí está la wildcard. Y también hay que natear a los clientes internos, que son estos 10, 120, 120. Entonces ahí también están permitidos dentro de la lista de acceso. Después de esa lista de acceso la llamamos dentro de un route map. Aquí está. El route map le llamamos vuelta en U, porque generalmente se llama un U-turn o vuelta en U a ese tipo de comportamiento. También se denomina un hairpinning. Entonces creamos una entrada de route map y le llamamos a la lista que define a quién hay que natear, y a ese tráfico le decimos cuál es tu próxima interfaz donde se tiene que reenviar ese tráfico. Se llama Set Interface Loopback 0. En el fondo recuerden que es cuando hacemos un Policy Based Routing, que en el fondo le decimos al tráfico por qué interfaz de alguna forma tendría que salir, o cuál sería el siguiente next hop a donde hay que enviarlo. Es cuando se hace un Policy Based Routing. En este caso lo que se hace es un tema interno dentro del router, que en el fondo se desvía ese tráfico hacia la interfaz loopback 0, y esa interfaz loopback 0, en el fondo el tráfico se puede decir que se da la vuelta, y después de ahí sale por la interfaz de salida, por donde tiene que salir, pero como ahí ha pasado por esa loopback, y esa loopback es IPNAT inside, y después la puerta por donde tiene que salir es IPNAT outside, el tráfico se natea. ¿Dónde está dicho que se natea? Bueno, o cómo se natea, simplemente acá, IPNAT inside source list, la lista se llama nateo, y en este caso estamos saliendo por la puerta fase TN00, y tenemos que tener en cuenta el path, o sea, overload. Entonces con eso podemos de alguna forma creamos ese comportamiento, pero ese policy based routing, pero el policy based routing se tiene que aplicar a una puerta. En el fondo aquí el tráfico cuando llega hacia tal interfaz, ahí aplica el policy based routing. Entonces, ¿en qué puerta tenemos que decirle, oye, el tráfico cuando llegue acá, aplícale policy based routing? Bueno, ese tráfico viene por acá, ¿cierto? Y está llegando aquí a este router. Entonces uno podría pensar, en la fase TN00. Claro, pero el tráfico que llega en la fase TN00 es un tráfico que viene tunelizado. A nosotros nos interesa el tráfico, aplicar la política y entender ese tráfico cuando ya ha sido destunelizado. Entonces en realidad donde tenemos que aplicar esas políticas es en las interfaces de túnel. Espérense un poco, estamos acá. Ahí está. Entonces en las interfaces, ¿dónde aplico ese route map que se llama vuelta en U? Si ustedes se fijan, está aplicado dentro de las interfaces túnel. Ahí está el IP Policy Route Map vuelta U, y en la túnel 1 y en la túnel 0, perdón, y en la túnel 1 lo mismo. IP Policy Route Map vuelta en U. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando llega el tráfico a la interfaz túnel, ya ha sido destunelizado, ¿cierto? Entonces ahí ese tráfico se dice, viene de la red
192.168.100 algo, entonces cumple con la lista de acceso, cumple con el route map, entonces el route map le dice, entonces hay que reenviarlo a la interfaz loopback 0, donde ahí se da la vuelta y finalmente sale por la puerta fase TN00 nuevamente, pero ahora ya nateado. Entonces todo ese tráfico, ¿no es cierto?, es enviado a la internet. Si nosotros aplicamos nos vamos a nuestros PC, estos PCs que tenemos acá, estos virtual PC, ¿no es cierto? Ustedes se fijan que para probar conectividad a la internet podemos hacer un ping, ¿cierto?, al IP 1111. Y si hacemos un ping, ¿cierto?, ahí está, al 111, ahí vemos que estamos llegando. Y si hacemos un trace a esa misma dirección, ¿cierto?, ahí está. Fíjense que estamos saliendo por nuestro default gateway. Después viene las 10.100.102, que en el fondo es el túnel. Ese es el túnel GRE. El túnel GRE, o sea, primero pasamos por acá, después pasamos por el túnel, llegamos a la IP del siguiente salto, digamos, del túnel, del otro extremo del túnel, que es la 10.100.102, y después ya tenemos la 200.180.45.114, que no es otra cosa que dar la vuelta, y acá 202.180.45.114, que es esta. O sea, hicimos la vuelta en U acá. Ahí se hace la vuelta en U. ¿Se fijan? Si queremos llegar, ¿no es cierto?, a nuestras máquinas internas, ahí entonces, o sea, al sitio corporativo, a la parte corporativa donde están los servicios, ¿no es cierto?, servidores, etcétera. Entonces ahí también es la 10.120.120.10, que es la IP que tiene este switch. Entonces podemos estar llegando tanto a la casa matriz como hacer la vuelta en U y salir a la internet. ¿Ok? Entonces esa es la idea de este lab, o sea, de entender un poquito cómo funcionan las tunelizaciones GRE en este caso. Bueno, básicamente en un escenario tienen mucha utilidad las tunelizaciones GRE. Ahora, en un escenario un poquito más realista en empresa, va a ir acompañado de IPsec para poder hacer lo que es el cifrado. En este caso estamos usando la tunelización, pero todo el tráfico no va cifrado. En la práctica se agregaría cifrado, por ende iría un IPsec combinado con GRE. En este caso está el GRE solo para poder entender cómo operan las tunelizaciones GRE. Ok, entonces eso es un full tunneling. Estamos viendo sesiones de OSPF sobre GRE y además aplicando un hairpinning o también se llama U-turn en ese router Core PMC, donde se hace esa vuelta en U, que también se realiza en los firewalls. También probablemente le llaman así, una vuelta en U, un U-turn o un hairpin en un firewall. También tiene una forma, eso sí, completamente distinta de hacerse. La forma como se hace en el router es bien particular, y en los firewall tiene otra forma de hacerse dependiendo del firewall, pero también existe esa posibilidad de hacer ese full tunneling que se denomina, a diferencia de un concepto en donde uno podría pensar que el tráfico que va a la parte corporativa se va por el túnel, pero lo que va a internet va directo. Bueno, eso se llama un split tunneling, ¿no? Es más simple de hacer. En este caso estamos haciendo un full tunneling. Entonces eso sería básicamente lo que vamos a ver en tunelizaciones GRE dentro del curso de Cisco CCNA, ¿cierto? Lo que se ve hoy en día. Y ahora lo estamos haciendo estos labs con NIV, donde podemos hacer algunas cositas adicionales que en Packet Tracer no era viable de hacer, como esto de, por ejemplo, el hairpinning. También en el mismo SPF estamos inyectando una ruta por default gracias al sitio Corp MC. Eso tampoco funcionaba bien en Packet Tracer. Acá podemos hacer algunos detallitos adicionales. Entonces estamos implementando ahora nuestros labs con IF.